La música acompañó al hombre quizás desde que éste intentaba transmitir sus ideas mediante una herramienta que también pusiera al descubierto sus emociones por medio de los sonidos. Por ejemplo, si la finalidad de esta era rendirle tributo a una deidad, la música sería un tanto recatada. Mientras que para momentos de diversión, la música estaría emparentada con un carácter más festivo, invocando incluso a la danza como su fiel acompañante. En tiempos no tan remotos, podremos vislumbrar la utilización de cantos netamente enlazados con la religión, en donde su única función era esa, agradar a Dios, considerándose incluso algo malo que una persona llegase a sentir placer por la misma. A medida que la música ha conseguido desarrollarse, también ha sido capaz de explorar otras emociones, como la alegría, la tristeza, la euforia, etcétera, etcétera. Lo que se puede notar, por ejemplo, en un rock and roll de AC/DC, en una barra de equipo de fútbol, o también en la sensualidad y la elegancia de un buen tango. Pero, ¿qué es una emoción y cómo funciona esta? ¿Qué es una emoción? Podríamos señalar diferentes definiciones sobre este tema apreciadas desde puntos de vista científicos o filosóficos, pero sería imposible establecer un significado adecuado al 100%, por lo que partiremos tomando en cuenta algunas generalidades que no deben ser tomadas como una última palabra. En primer lugar, tenemos exteriorizar o mover hacia afuera. Es lo que nos señala su etimología en latín. O, como señalaría Antonio Damasio, las emociones empiezan en nuestro cerebro y salen hacia nuestro cuerpo. Las emociones han servido indudablemente para el desarrollo de la humanidad, ya que para el hombre primitivo, por ejemplo, el miedo hacia el peligro generaría una serie de impulsos en su interior, mismos que serían apreciados en el exterior a modo de correr más rápido, saltar más alto o no desviarse de un objetivo, pudiendo salvarlo de ser una presa fácil. Para que esta conexión entre cuerpo y mente sea más tangible, pondremos el ejemplo más común que existe dentro de este tema. Cuando nos asustamos frente a alguna circunstancia, el cuerpo suele reaccionar mediante diferentes expresiones, tales como sudar, agitarse, temblar, ganas de orinar, entre otras cosas. Y esto le da cabida a uno de los puntos más importantes sobre este tema, ya que puede darse el caso en el que dos individuos expuestos ante la misma situación desarrollen diferentes emociones. Por lo tanto, estas no se muestran de la misma manera en todas las personas, ya que una emoción puede desarrollarse a partir de un recuerdo propio, de un factor cultural, de la educación que haya sido adquirida, de la empatía, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro está que nuestras actividades o incluso nuestra toma de decisiones están ligadas con las emociones. Para algunos investigadores del tema como Paul Ekman, las emociones pueden clasificarse en 7 principales: la tristeza, la ira, la sorpresa, el miedo, el asco, el desprecio y la alegría. Y que según Robert Plutchik, de las emociones primarias se abrirán paso emociones de un segundo y de un tercer nivel. Incluso hay clasificaciones en donde solamente se toman 6 emociones primarias. Por otro lado, para el investigador Alan Cohen, las emociones están interconectadas unas con otras y no trabajan a modo de islas, como se piensa comúnmente. El mismo Cohen, con un grupo de investigadores de la Universidad de Berkeley, California, diseñaron un experimento que consistía en que varias personas observaran videos sobre diversas temáticas: bodas, funerales, nacimientos, sexo, etc. En dichas investigaciones se pudieron identificar hasta 27 tipos de emociones diferentes por temática. Para los profesores de psicología Don y Sandra Hockenberry, una emoción es un estado psicológico complejo que implica 3 componentes distintos. Primero, una experiencia subjetiva, puesto que no todos reaccionamos igual a las mismas situaciones. Segundo, una respuesta fisiológica, o sea, los diversos efectos por los que puede pasar nuestro cuerpo al exponerse ante una emoción generalmente de manera involuntaria. Y tercero, una respuesta conductual o expresiva, misma que consiste en cómo transmitimos una emoción para con los demás, en otras palabras, nuestra conducta al procesar una emoción. La música en su mayoría de veces estará enlazada con las emociones, ya que un músico intenta transmitir un sentimiento a quien presencia su pieza musical, siendo incluso la interpretación de esta escucha uno de los puntos en donde la obra concluirá con su ciclo. Uno de los ejemplos más comunes para enlazar la música con las emociones es la relación que existe entre la música y el cine, ya que es inimaginable obtener el mismo carácter de una escena sin que ésta tenga música acorde con la misma. Cuando escuchamos, por ejemplo, la Marcha Imperial, todos sabemos que Darth Vader está por aparecer. La relación entre estos dos elementos no es algo nuevo. De hecho, los griegos sostenían que la música podía modificar el comportamiento de los seres humanos. Esto estuvo muy ligado al sistema musical
o más específicamente el sistema modal. Este consistía en organizar ciertos sonidos en un orden preciso. Tenemos así los modos dórico, frigio, lidio, hipodórico, hipofrigio y mixolidio. Y estos tienen características sonoras, emocionales y espirituales propias. Por poner un ejemplo, el modo dórico consiste en organizar los sonidos de la siguiente manera: mi, re, do, si, la, sol, fa, mi. Así que si alguien quería construir una pieza de dicho modo, debería utilizar netamente esos sonidos. La canción Eleanor Rigby de los Beatles es un buen ejemplo de esto. Aparte, Aristóteles afirmaba que de este modo tenía la capacidad de producir el equilibrio y la armonía en una persona, mientras que para Platón, este fomentaba el amor propio o autoestima, el respeto por las leyes, comportamientos que pueden ser obtenidos por medio de las emociones. Este último incluso recalca que la música era para el alma lo que la gimnasia era para el cuerpo. Las opiniones sobre la música y su efecto en las emociones puede variar de acuerdo a la concepción que se tengan de las mismas, ya que, mientras que para Aristóteles o Platón la música sostiene un carácter netamente espiritual, para Descartes la música sirve para un mero deleite. En el siglo XVIII, Christian Schubert, un compositor alemán, elaboró una relación entre diferentes tonos musicales y las emociones que estos despiertan. Un tono musical es similar a los modos de la antigua Grecia que mencionamos anteriormente, es decir, se trata de un orden específico de notas que además poseen diferentes jerarquías y funciones. Por ejemplo, el tono o la tonalidad de do mayor está construido por las notas do, re, mi, fa, sol, la, si y do. Schubert señalaba que la tonalidad de do mayor tenía un carácter puro, que evocaba a su vez la tranquilidad, debido a su simplicidad. Simplicidad de la que trataremos en otros temas. A pesar de todo esto, hoy en día las razones por las que un músico escoge una u otra tonalidad exceden la producción de emociones netamente. Más bien, dicha elección está relacionada con lo efectivas que resultan para la ejecución o interpretación musical. Pasemos a hablar ahora de lo que es estrictamente música triste. En nuestro tiempo, la tristeza es una de las emociones más comunes de evocar, pues nos encontramos en un periodo tan lleno de cambios y situaciones que nos hacen reflexionar sobre nuestra postura hacia la vida, que es más común que nunca el que esta emoción surja con más facilidad. Las temáticas que engloban esta emoción en la música suelen ir desde desilusiones amorosas, pasando por crisis existenciales hasta llegar a inducciones al suicidio. La tristeza está presente en la música, independientemente de su género, estilo, corriente, etc. Cuando esta emoción invade nuestro cuerpo, nuestras energías se han agotado, quizás debido a que nuestro cerebro necesita más oxígeno y glucosa, y por ende una mayor cantidad de combustible. Una de sus formas de expulsarla al exterior suelen ser las lágrimas o, en casos extremos, el aparecimiento de úlceras. No debemos confundirla con la depresión, ya que la tristeza solamente es una característica de la misma. Por otra parte, investigadores como Lila Taruffi y Stefan Kelch plantean que la música triste puede ayudarnos a concentrarnos y pensar mejor en situaciones complejas, así como también se asegura que la música triste no hace más que despertar la nostalgia en las personas, es decir, trata de revivir emociones pasadas y mezclarlas en un solo momento. Se ha llegado a asegurar que cuando escuchamos una pieza musical, nuestro cuerpo se adapta al ritmo de dicha canción, se modifica nuestra respiración e incluso los latidos de nuestro corazón se adaptan a lo que sugiera la pieza musical. Algunos de los factores más comunes de las canciones con temáticas tristes suelen ser un tempo lento, es decir, la melodía se establece en divisiones lentas del tiempo. Comparemos con caminar tranquilamente en el parque, esto es un tempo lento, mientras que si corremos lo relacionamos con un tempo rápido. Para ser un poco más explícitos, podemos contrastar la velocidad con la que es ejecutada Bring Back That Little Brown de Queen y con la que se interpreta Love of My Life de la misma banda. Podemos intentar mover nuestras cabezas o pies para sentir el ritmo de la canción y notaremos que estos serán contrastantes para cada una. El ritmo. El ritmo dentro de una pieza musical lo podremos percibir comúnmente en la batería, el bajo, la guitarra, los teclados, entre otros instrumentos que acompañan la línea melódica principal. Para ejemplificar esto, podemos escuchar el cover de Sailing ejecutado por Rod Stewart, en donde el ritmo de la canción está construido de manera sencilla, sin mayores sorpresas rítmicas, como compases de amalgama y semifusas. Ahora, comparemos el ritmo de esta canción con un éxito del mismo artista, Do You Think I'm Sexy? Nos daremos cuenta que el ritmo de la segunda canción es mucho más rápido.
Armonía. La función de varias notas que se tocan de manera simultánea es a lo que se le conoce como acorde. Y la rama musical que estudia los mismos, sus conexiones, funciones, características, tipos, etc., se conocen como armonía. Los acordes son los encargados de transmitir la atmósfera de una canción, es decir, del tinte emocional que tendrá una obra. Los acordes menores se relacionan con emociones tristes, mientras que los acordes mayores serán destinados para la felicidad. Los acordes pueden ser pasajeros, no porque una canción incluya un do menor, netamente será triste. Tonalidad. Mientras que la armonía en nuestro video hace relación a las características de un acorde mayor o menor, puntualmente la tonalidad se refiere a todo un orden de acordes y sus diferentes funciones. Ahora, si una pieza está en una tonalidad menor, sus acordes principales serán menores, por lo tanto, dicha obra estará casi predispuesta a ser triste. Una pieza en tonalidad menor, por ejemplo, es el primer movimiento de la Sonata 14 para piano, opus 27, número 2 de Beethoven, la que denota una clara diferencia con, por ejemplo, La Primavera de Antonio Vivaldi. Alturas. Las alturas en música hacen referencia a qué tan agudo o grave es un sonido. Los sonidos agudos tienen una mayor inclinación a provocarnos sorpresas o interés por algo. Aunque los sonidos graves suelen considerarse sombríos, no deben descartarse como una herramienta para despertar también los elementos antes mencionados. Tal es el caso del cantante Barry White, el cual posee un registro sumamente bajo, y las interpretaciones de sus canciones son capaces de evocar 1.000.000 de emociones. Intensidad. Esta hace referencia a la fuerza con la que es ejecutada un pasaje musical, es decir, qué tan fuerte o qué tan débil suena este. Y podríamos señalar que, generalmente, una pieza incluye varias intensidades, independientemente de la emoción que intente evocar. Como ejemplo podemos señalar el final de la canción Creep de Radiohead. Letra. La lírica es generalmente una herramienta que no es dominada al 100% por la mayoría de músicos, ya que las palabras tienen sus propias formas de crear arte en solitario, como la poesía por ejemplo. Pero no por ello asumiremos que las letras son un factor externo a la música. Una canción triste no estará completa sin una letra que sea capaz de evocar ese sentimiento hacia el exterior. La música debe ser capaz de fusionarse con la letra para que el gancho que lance hacia el espectador sea el adecuado. Sugerencias de canciones tristes. La siguiente lista no pretende ser un top, ni mucho menos demostrar las mejores canciones para evocar esta emoción. Por lo contrario, está desarrollada a modo de sugerencias personales. El infame cover de la canción I Remember You, interpretada por Björk. Esta es una sencilla canción de amor con un tono algo melancólico, que se elevó a la fama debido a un incidente ocurrido con un fan obsesivo de la cantante, el cual intentó matarla con una bomba enviada por correo, y posteriormente se suicidó con esta canción de fondo. Y también la canción So Broken de la misma cantante, que fue escrita y grabada en España, la cual narra las emociones sentidas por la cantante luego del atentado que casi le cuesta la vida. How to Disappear Completely de Radiohead, bastante conocida por los fans de la banda. Incluido en el álbum Kid A, uno bastante enigmático a decir verdad, se le puede interpretar de distintas maneras, pudiendo tratarse tanto de un tema que habla de la soledad o inclusive algo un poco más serio como es el existencialismo, algo que solo se afianza con el tono de la canción, bastante lenta y reflexiva. All Apologies de Nirvana, la cual se la puede tomar como una carta de despedida del cantante Kurt Cobain hacia el mundo, pues presenta un tono bastante pesimista sobre él mismo, tanto en la letra como en la misma música. Algo que se puede recalcar a lo largo de toda la canción es el constante tema de todo es mi culpa, y también la frase final que dice, y al final solos es lo que estamos en verdad. Reason to Believe de Bruce Springsteen, dividida en 4 partes: muerte, amor, superstición y la unión de estos 3 elementos, el ritual, todos unidos con la frase, al final de un duro día de trabajo, las personas buscan un motivo para creer. Aunque se le pueden sacar varios significados a esta canción, una que me llama la atención es la que dice que refleja varios aspectos de la existencia, y como muchos de nosotros al final no nos queda más que aceptarlos y buscar aferrarnos a las pocas esperanzas que tenemos. Deep Web de Magic Potion, con una melodía vocal penetrante y melancólica. Esta banda nos cuenta la historia de personas que se aman pero que tienen que estar separadas, y la soledad las está matando. Eso hasta donde podemos entender de la letra. Quizás sea más profunda. Les invitamos a conocer esta canción
y en general a esta banda sueca, que roza sus géneros con un tinte de pop, indie o neopsicodélico. Bunbury, San Cosme y San Damián. Es una canción de despedida hacia un ser querido, y en el caso del compositor, que es el mismo Bunbury, está dedicada a su hermano, quien fue asesinado. Existen muchas canciones de este tipo, pero hemos escogido esta por lo desgarradora que llega a ser en su sección climática hacia el final de la canción. Lord Is Mine de Supertramp es una canción que cuenta la desolación por la que puede pasar una persona y cómo ésta trata de mantener la calma en esta situación. Mecano con el 1, el 2 y el 3. Esta es la canción con la que el grupo español decidió despedirse de su público, dejando una letra cargada de nostalgia para todos aquellos que hayan tenido un especial aprecio por la banda. Un Grand Rue de Fang de Paul Balvé es un tema que en su letra nos relata la idea de no querer apartarse jamás de una persona, de ciertos lugares, incluso soñando con parar el tiempo, pero que a pesar de esto, la realidad siempre terminará haciendo lo contrario a dicho sueño. Time de Alan Parsons Project. Quizás de los momentos más dolorosos y tristes para las personas son las despedidas. Esas despedidas que llegan de repente, y Time nos narra en primera persona una despedida, pero una despedida de la vida, en donde le dedicamos nuestras últimas palabras a esas personas que hemos amado tanto. A pesar de que hemos citado varios factores que pueden caracterizar a las canciones tristes y a la tristeza en general, o incluso hemos citado una lista de canciones que son capaces de dominar a cualquiera que llegue a conectarse con las mismas, tanto la tristeza como la música son incapaces de ser percibidas por todos con la misma intensidad. Por ende, todo lo mencionado en este video estaría sujeto a no adaptarse hacia todos, ya que, al fin y al cabo, son gustos musicales.